Por el momento tenemos que estar atentos y cuidarnos de la propagación del virus. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Si tienes que ir a trabajar, de ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Mantén ventilado tu lugar de trabajo periódicamente y con las ventanas abiertas. Aunque haya que mantener una distancia física, cuida las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia, colegas y amigos para comprobar cómo va todo. Busca formas de saludarlos y manifestarles afecto que no sea con contacto físico. Y por último, mantente activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo programa de Cita Médica, este espacio de salud de su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Para esta mañana, siempre nosotros preocupados por su educación en temas de salud, hemos previsto un tema muy importante y que por supuesto es de gran preocupación de nuestra audiencia, la leucemia. Y precisamente por el interés que despierta, el día de hoy contamos con la participación de la doctora María del Carmen Trujillo. Ella es responsable del servicio de hematología de nuestra Casa de Salud y nos ayudará a comprender este importante tema. Doctora, bienvenida. Usted ya ha estado aquí acompañándonos en Cita Médica. Bienvenida a la Radio Conexión Vital. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Muy buenos días al personal de Conexión Vital. Muy agradecida por la invitación. Para mí me siento muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes y poder solventar algunas dudas acerca de estos temas de interés que es para la ciudadanía, ¿no? Y precisamente por el interés que despierta en nuestra audiencia, es necesario hablar de ello, porque en algunos casos, en algunas familias se presentan estas situaciones, quizá no sabemos cómo actuar, cómo detectar, o quizá ya tenemos algunas ideas imaginando la posible muerte de uno de nuestros familiares, cuando por supuesto aquí hay un tratamiento también que se puede seguir. Doctora, iniciemos comprendiendo de qué se trata la leucemia, en qué consiste esta enfermedad. Muy bien, mi querida Jessie. La leucemia, ¿qué es la leucemia? Al final, para que me puedan entender en términos generales, es el cáncer en la sangre, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una clasificación un poquito más amplia de lo que son las leucemias crónicas y las leucemias agudas. Entonces son dos patologías diferentes. Aquí cabe recalcar que una leucemia aguda no se va a volver crónica. Entonces simplemente el diagnóstico lo podemos hacer como leucemia crónica o como leucemia aguda, ¿no? Entonces, este es de aquí para poder entender o comprender, tenemos que saber de dónde viene o la formación de esto. Nosotros la formación de todos los componentes sanguíneos, es decir, de todos estos, digamos, las células que van a componer la sangre, se van a formar en los huesos planos, es decir, en la médula roja, en la médula ósea como tal, es donde se van a formar estas celulitas y después vamos a ver más adelante en el desarrollo de la entrevista, cómo se va desarrollando o cómo se va formando la leucemia. Ahora, doctora, quizá existe algún factor de riesgo, no sé,
por así decirlo, algún factor hereditario, por ejemplo, que desencadene la formación de esta leucemia? ¿O cuáles serían los principales factores de riesgo que pueden provocarla? Para estas leucemias, especialmente las leucemias agudas, y bueno, tanto como las crónicas, que vamos a ver un poquito más adelante que el tratamiento se difiere, ¿no? Difiere entre una leucemia aguda o una leucemia crónica. Los factores de riesgo para desarrollar una leucemia, hay varios descritos, especialmente los citogenéticos, alteraciones mutacionales que pueden desarrollar o pueden terminar una leucemia. Otros factores de riesgo como tal tenemos los ambientales, es decir, la gente que fumiga, no se protege, exposición a órganos fosforados, exposición a radiaciones, es decir, gente que trabaja en lugares donde reciben radiaciones. Por eso es muy importante la protección para estos trabajos, ¿no? Además también la exposición a virus, a ciertos virus también que pueden desencadenar una leucemia aguda. Entonces, la alimentación también se da, digamos, la alimentación también es un factor de riesgo justamente en estos alimentos que nosotros consumimos, que tienen varias, digamos, concentraciones de fumigaciones, de esto que no se lava bien, todo esto que puede desarrollar luego a una leucemia aguda. Entonces, otras malformaciones también citogenéticas como tal, tenemos la trisomía del 21, que son los pacientes con síndrome de Down, que también pueden desarrollar a una leucemia aguda. Pero en sí, el componente citogenético es el más importante que puede desarrollar a una leucemia. Ahora, doctor, usted nos había mencionado que existen las leucemias agudas y las leucemias crónicas. Para explicarlo brevemente, ¿cuál sería la principal diferencia que existe entre la una o la otra? Exacto. Las leucemias agudas por lo general son mucho más agresivas. Las leucemias agudas necesitan un tratamiento mucho más intensivo, necesitan quimioterapia y otros tratamientos que vamos a hablar a posterior, ¿no? Las leucemias crónicas son neoplasias o son un tipo de cáncer un poco más benigno, ¿no? Que las leucemias crónicas se pueden dividir tanto en mieloides como linfoides. Entonces, de estas leucemias, por lo general, las crónicas ya tienen un tratamiento determinado para estas leucemias y por lo general la expectativa de vida de estos pacientes puede llegar a ser de una persona normal. En las leucemias linfoides crónicas, por lo general estas no es un cuadro aparatoso, es una patología que es dentro de las leucemias la más benigna, incluso que si se diagnostica en estadios tempranos, al paciente simplemente hay que mirarle y observar, nada más si es que va progresando la enfermedad. Entonces, estos, por lo general, las leucemias mieloides crónicas con un buen tratamiento y un seguimiento por parte del servicio de hematología tienen una buena expectativa de vida, a diferencia de las leucemias agudas que sí ya cambia, digamos, el tratamiento y por lo general también cambia la expectativa de vida, ¿no? Ahora bien, si nosotros quizá tenemos una sospecha de la presencia de leucemia, ¿cómo podemos identificarla? ¿Existe algún signo, algún síntoma que se vaya manifestando en nuestro organismo? Esto obviamente previo a realizarse exámenes rutinarios de laboratorio. Quizá nuestro cuerpo tiene alguna manifestación que nos dé señales a nosotros de la presencia de leucemia. Claro, por lo general siempre estos pacientes, digamos que debutan con lo que es la sintomatología B o síntomas generales. ¿Y cuáles son? La pérdida de peso. La pérdida de peso sin explicación ninguna, si el paciente no está haciendo dieta y tiene una pérdida de peso considerable, se habla más o menos de una pérdida de 10 kilogramos en menos de 6 meses. Entonces, la sudoración nocturna también, es decir, que los pacientes empiezan a sudar por la noche y por lo general la característica de esto es que mojan la pijama o la ropa de cama, ¿no? Aparte también presenta un prurito, es decir, picazón por todo el cuerpo que también puede estar desarrollado dentro de la sintomatología B. Después, para ir volviendo a entenderlos, esto es la sintomatología general, pero después podemos también encontrar que los pacientes pueden presentar adenopatías. ¿Qué son las adenopatías? Son los ganglios que se encuentran inflamados durante la cadena cervical, pueden aparecer tanto en cuello, en axila, en las ingles, que esos son los ganglios y que puede ser también un síntoma de una neoplasia hemato-oncológica.
También puede haber un crecimiento del vaso, un crecimiento del hígado, y esto cómo nos podemos dar cuenta con los pacientes, la sensación de repletez prematura, es decir, que se siente que comen y se sienten muy llenos. Entonces es por lo general porque están crecidos estos órganos como el vaso y el hígado, ¿no? Después, lógicamente, acudimos o se hace un examen de sangre. Podemos ver también que la sintomatología puede estar relacionado con alguna de las deficiencias de estas células, ¿no? Por lo general, cuando los glóbulos blancos están bajos, que va a provocar que los pacientes tengan infecciones a repetición. Es decir, infecciones de las vías urinarias, gripes. Cuando la hemoglobina está bajo, que son los glóbulos rojos que se encuentran bajos, los pacientes van a tener anemia. Entonces vamos a tener toda una sintomatología de anemia, ¿no? Y cuando las plaquetas también están bajas, los pacientes van a tener problemas de la circulación. Es decir, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Sangrados por las encías. Cuando se cepillan los dientes van a ver que tengan un sangrado en las encías, que tengan petequias, hematomas. ¿Qué son esos? Son los morados que nosotros encontramos en nuestro organismo y que sin causa desconocida empiezan a aparecer. Es decir, no nos golpeamos, no recibimos un trauma y empieza a aparecer los morados a nivel de todo el cuerpo. Entonces esa sería la sintomatología englobando casi de que podemos padecer un trastorno de este tipo de leucemia. Importante entonces estar atentos a todos estos signos que ya nuestro cuerpo va manifestando. Y bueno, doctora, ya la gente se está conectando a través de nuestras cuentas de WhatsApp al 097 97 22 45 9 y precisamente sobre un tema que usted abordó recientemente. El tema de la anemia, ¿qué relación tiene con la leucemia? Esta es la duda que tiene la comunidad. ¿Cuál es la relación o si al iniciar con una anemia, esto puede desencadenar en lo posterior en una leucemia? ¿Ya? Es una pregunta muy frecuente y muchos pacientes han llegado a la consulta, muchos pacientes tienen miedo, ¿no? Que justamente cuando les dicen que el paciente tiene una anemia y que si no se trata se va a convertir en una leucemia, o por lo general siempre llegan refiriendo que tiene una preleucemia porque el paciente tuvo una anemia. La anemia tiene diferentes causas, puede ser de causas nutricionales, de causas de enfermedades crónicas que nos puede llegar a una anemia, pero no quiere decir que toda anemia va a causar una leucemia, ¿no? Entonces, a diferencia de que la mayoría de las leucemias sí pueden presentarse con anemia. Pero en el contexto general nosotros tenemos que ir relacionando toda la sintomatología, las otras líneas celulares, para ir viendo en qué tipo de patología hematológica tiene el paciente. Pero vuelvo y repito, no toda anemia es una leucemia. Muchas de las anemias es a diferentes causas y es una problemática de salud porque hay un porcentaje tan alto de personas que padecen de anemia, ¿no? Entonces, si no hacemos un diagnóstico o un tratamiento bien hecho, digamos, el paciente sí puede tener complicaciones, pero por lo general no es una leucemia. Entonces, para recalcar, la anemia es un proceso benigno y la leucemia es un proceso maligno, ¿no? Muchas gracias, doctora, por esta importante aclaración que lo hace. Seguramente también hacia su consulta han llegado con esta inquietud y creo que esta es la inquietud principal que tienen las personas. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar con este importante diálogo. El día de hoy estamos hablando sobre leucemia. Ustedes pueden revisar este programa y nuestra transmisión en vivo en @rconexionvital en Facebook. Además, posterior al programa, ustedes pueden conectarse a través de YouTube en la cuenta oficial del Hospital Eugenio Espejo y también en nuestro nuevo canal de Spotify. Regresamos en breves minutos. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. Conexión Vital. El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Benjamin Franklin. Este es un mensaje de Conexión Vital,
la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Conexión Vital, siempre con la mejor música. Ya había escuchado anteriormente que personas de provincia vienen acá al Hospital Eugenio Espejo a hacerse atender y que la atención es muy buena, sinceramente. Y yo lo comprobé ahora y es verdad, 100% recomendable el Hospital Eugenio Espejo. Yo confío en los médicos y en las enfermeras y en todo lo que me rodean porque el tratamiento es diferente, todo está bien. Hay los médicos que me están dando ánimos en esta enfermedad de la leucemia. Se me ha dado esta oportunidad, estoy muy feliz. Le agradezco a Dios y a ustedes por ayudarme, hacerme conocer ese milagro de darme esa ilusión de tener un rostro mejor. Ya me quedaba sin pulso y altísima la presión. Y gracias al Señor y a todos los médicos, yo sí me siento mejor, alegre más que todo. Me tratan cada que vengo muy bien. Las palabras de agradecimiento de nuestros pacientes y las historias que existen detrás de cada uno de ellos afianzan nuestro compromiso con la salud de la población ecuatoriana. Nos motivan a seguir trabajando con ánimo y profesionalismo y a confiar que el camino trazado es el correcto para seguir avanzando hacia la plena satisfacción de las necesidades de la comunidad. Las labores cotidianas no se llevarían a cabo sin contar con el desinteresado trabajo de profesionales médicos, de enfermería, auxiliares, personal administrativo, de servicios complementarios, quienes con su ejercicio diario consolidan al Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo como una institución de salud de prestigio, atención especializada y de tercer nivel, adhiriéndose al compromiso gubernamental que da crédito de que juntos lo logramos. El trabajo realizado en el año 2021 es la muestra fehaciente del trabajo en equipo y coordinado, periodo en el que se dio continuidad a la atención de la pandemia, con la experticia de profesionales que con éxito lograron la recuperación de un amplio número de pacientes, sin dejar de lado la prestación de servicios que por tradición han caracterizado a este hospital. Se alcanzaron importantes logros con la ejecución de procedimientos clínicos y quirúrgicos que resolvieron problemas de salud de forma satisfactoria, acortando tiempos de recuperación, mejorando la expectativa de vida y el bienestar de los pacientes. Hoy asumimos el compromiso de continuar con esta desafiante labor, con responsabilidad, honestidad, justicia y equidad, superando las limitaciones presentadas durante la gestión y ratificando la inquebrantable dedicación de nuestros colaboradores por cuidar de la salud de los ciudadanos, en pleno conocimiento de que la entrega y el profesionalismo conducen a importantes resultados. Es por eso que en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo somos más que un hospital. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Este es su programa Cita Médica de su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Y bueno, ya el tema de hoy es leucemia y está despertando bastante interés en toda nuestra audiencia. Agradecemos a todos ustedes por seguirnos y también a quienes nos están escuchando a través de nuestra página web en www.hee.gov.es. De hecho, doctora, ya tenemos algunos saludos importantes
Nos dice Rosy Freire: doctora Trujillo, mi saludo respetuoso y mi admiración para usted. Que Dios le siga ayudando a usted como instrumento para salvar la vida de los pacientes. Así que agradecemos estar en nuestra sintonía y por supuesto estos mensajes que seguro son de aliento para todos nuestros profesionales de la salud. Y bueno, además de esto, recordarles a ustedes, aprovechando la ocasión, que si ustedes necesitan atención dentro del hospital, deben hacerlo desde el primer nivel de atención, acercarse al centro de salud para recibir las valoraciones adecuadas y desde allí se realizará la derivación pertinente a los hospitales de segundo o de tercer nivel. Y bueno, doctora, ya continuando con el tema que hoy nos convoca, ya habíamos hablado un poco sobre las causas, los factores de riesgo, incluso sobre estos signos a los que debemos prestarles atención. Picazón en el cuerpo, nos decía usted, la sudoración también nocturna y en exceso, y por supuesto aún más cuando se trata ya del aparecimiento sin ninguna razón de ciertos moretones u otros signos. Ahora, doctora, ya habiendo diagnosticado la enfermedad de un paciente, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Obviamente comprendemos que hay estas leucemias agudas, las crónicas, entendemos que el tratamiento debe diferir de la una o la otra. Cuéntenos un poco sobre el tratamiento en general. Mi querida Jessie, justamente quería comentarles un poquito justamente del nivel de atención, ¿no? Cuando hacemos el diagnóstico, cuando nosotros realmente ya diagnosticamos un paciente con leucemia, antes de pasar al tratamiento. Es muy importante, como bien decía, conocer los niveles de atención que podemos tener. Cuando nosotros tenemos una alteración o vemos que en la biometría hemática, en un examen de sangre que nosotros nos podemos realizar, vemos que hay alguna alteración, podemos acudir a un primer nivel de atención. En un primer nivel de atención, los médicos están capacitados como para ver qué tipo de alteración yo tengo en la biometría hemática. Si yo no, en ese momento yo no puedo dar un diagnóstico, pero en este momento yo puedo hacer una referencia a un segundo nivel. Actualmente contamos con 2 hematólogos, uno en el Hospital Pablo Arturo Suárez y otro en el Hospital de Calderón. Son 2 hematólogos excelentes, muy buenos, que justamente tenemos una buena comunicación con ellos. Cuando ellos encuentran alguna patología que necesita un seguimiento de emergencia, una recepción de emergencia, ellos se comunican directamente con nosotros. Así que no tengan miedo, acudan al centro de salud, acudan a un segundo nivel, y si el paciente tiene alguna otra alteración, que puede haber una trombocitopenia, una anemia, se quedarán en el segundo nivel y les brindarán toda la mejor atención. Una vez que el paciente nos llega a nosotros con esta clínica de sospecha de leucemia aguda, nosotros aquí realizamos varios estudios, entre los cuales tenemos los estudios de médula ósea. Para que no se asusten, no es un procedimiento que nosotros vamos a hacer de la columna vertebral, es un procedimiento que nosotros hacemos a nivel de esternón o de cresta ilíaca. Es donde vamos a hacer un aspirado de médula ósea, vamos a hacer los inmunofenotipos y un estudio de citogenética para saber qué tipo de leucemia tenemos, ¿no? Entre las leucemias agudas se encuentran las linfoides, igual las mieloides. Las linfoides que van a afectar al linfocito y las mieloides a todo el sistema granulopoyético. En las linfoides hay que recordar que es mucho más frecuente en niños, entonces esta se va a desarrollar mucho más frecuencia en niños, a diferencia de la mieloide que podemos ver en personas ya más adultas, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros definimos el tratamiento de acuerdo a este paciente, sacamos el riesgo que tiene el paciente, porque también hay que recordar que ciertos factores me van a mí hacer tomar la decisión terapéutica para saber si el paciente es un riesgo bajo, un riesgo estándar, un riesgo alto, y de acuerdo a eso yo voy a administrar la quimioterapia. Por lo general, los tratamientos para estos pacientes son con quimioterapia sistémica, es decir, bien recordemos que es como el cáncer en la sangre, va a estar diseminado por todo nuestro cuerpo. Entonces la quimioterapia por ende va a ser sistémica, es decir, vamos a administrar sueritos para que justamente tratar de eliminar estas células neoplásticas. Entonces es muy importante también conocer que estos pacientes van a tener efectos secundarios a estos tratamientos, que vamos a hablar un poquito más adelante para abordar. El paciente, por lo general, de acuerdo al riesgo, yo voy a tomar la opción terapéutica más adecuada para él, ¿no? Obviamente difiere de caso a caso cuál es la decisión que ustedes tomen con respecto al tratamiento que debe o que merece ese paciente de acuerdo al estadio en el que se encuentra. Ahora, doctora, ¿existe algún momento en el que sea necesaria la intervención quirúrgica, o cuando hablamos de cirugía nos referimos precisamente a lo que usted mencionaba de la médula ósea?
o existe algún otro tipo de intervención quirúrgica? No, por lo general estos pacientes no tienen un tratamiento quirúrgico como tal, ¿no? Entonces, estos pacientes ya no se les, como ellos no tenemos un tumor sólido que nosotros podamos renovar, entonces el paciente tiene por lo general el tratamiento con quimioterapia. El trasplante de médula tampoco entraría a ser un proceso quirúrgico, más es otro procedimiento en el cual el paciente, si necesita un donante, digamos que el paciente de alto riesgo por lo general es candidato para un trasplante de médula ósea, ¿no? Aquí como hacemos es con un donante que sea 100% emparentado, lo podemos realizar en nuestro país, normalmente lo hacemos con prestación interna, con un SOLCA, es decir, por medio de trabajo social. Nosotros realizamos los trámites y el paciente, si tiene un donante 100% compatible, se puede realizar el trasplante de médula en Solca, Guayaquil. Si no tiene un donante, tenemos los otros canales, que es mediante el Ministerio de Salud Pública, que se forma el comité para derivación internacional. Entonces nos reunimos todos, decidimos y el Ministerio, planta central, decide que el paciente se va para otro país donde se pueda realizar el trasplante de médula ósea en caso de requerir, ¿no? Entonces, la principal, digamos, tratamiento que nosotros ofrecemos y que tenemos a disposición son los tratamientos con quimioterapia. Doctora, ya refiriéndonos un poco al estilo de vida de las personas, quizá existe este miedo de, tras la detección de una leucemia, pensar que ya la expectativa de vida es nula. ¿Usted cuál sería su indicación al respecto de esto? ¿Cómo es la vida de una persona que tiene leucemia? Y bueno, entiendo que esto también difiere de qué tipo de leucemia sea y en qué estadio se encuentra. Claro, de acuerdo al pronóstico, ¿no?, de los pacientes, de acuerdo al riesgo de los pacientes, pero no toda leucemia es sinónimo de muerte, o no todo de cáncer es sinónimo de muerte. La expectativa de estos pacientes con tratamiento, los pacientes pueden llegar a tener una sobrevida de más de 20 años en los pacientes, pueden llegar a la curación, especialmente los pacientes pediátricos, los que no tienen muchos factores de riesgo. Pero el paciente puede llegarse a curar y tenemos varias opciones de tratamiento, como les hablaba, si es que falla la quimioterapia o tenemos un paciente de riesgo alto que necesitamos consolidar con trasplante, tenemos los canales que podemos agilitar. Si bien es cierto, es un problema de salud a nivel de país, el hecho de que no contemos con otros lugares, otros centros trasplantadores como de médula ósea, que el paciente se tiene que demorar en los trámites para poder salir del país o poder llegar a Solca, Guayaquil, pero los pacientes con quimioterapia hay muchos que llegan a una remisión y se mantienen estables. Hablando un poquito más del tratamiento de quimioterapia, que muchos tienen estos miedos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué me va a provocar una quimioterapia? Si bien es cierto, es un tratamiento intensivo que va a tener muchos, digamos, efectos adversos, como son las náuseas, los vómitos, la caída del cabello, la caída de las cejas, de las pestañas. En estos pacientes además también tenemos a la sintomatología de las células que empiezan a disminuir, es decir, vamos a tener infecciones severas, infecciones digamos graves, que van a recurrir muchas veces a venir a la emergencia, acudir a la emergencia. Los pacientes van a tener anemia, van a tener trombocitopenia, van a tener sangrado. ¿Qué es lo importante del paciente? Que sepa que tiene que venir a la emergencia lo más pronto. No puede quedarse en casa, no puede asistir a otro centro de salud, no puede quedarse tomando medicación en casa. Tiene que acudir a la emergencia lo más pronto. Y otra cosita que siempre me han preguntado y que siempre veo también es el tema de que estos pacientes, por tener una leucemia, van a tener anemia. Entonces no es necesario que estos pacientes tomen vitaminas, todo lo contrario, les va a incrementar, digamos, la producción de células neoplásticas. Entonces el paciente no tiene anemia por una desnutrición, porque no come o porque está enfermo, es porque es propio de su enfermedad. Entonces a estos pacientes muchos he visto que les dan jugos, digamos, de mora, de remolacha, de hígado, incluso me han contado así. Entonces no es necesario. En estos pacientes todo lo contrario, podemos provocar un problema de salud mucho más grave, ¿no? Entonces en estos pacientes se está coordinando con el servicio de nutrición para darles una interconsulta para que puedan preguntar y puedan saber cómo se pueden alimentar, ya que a veces en la consulta tenemos tan poquito tiempo que no podemos llegarles a explicar todo bien, ¿no?
Eso quiere decir que, bueno, también cambia su estilo de vida y por supuesto los cuidados que tiene, entre ellos los cuidados alimenticios que debe tener este paciente. Pero eso no quiere decir que nosotros debemos seguir nuestras propias recomendaciones o lo que escuchamos, sino siempre guiados del profesional que está llevando ya el tratamiento de nuestra enfermedad. Ahora, doctora, bueno, tenemos una inquietud que nos envían por redes sociales y nos preguntan, para un diagnóstico de leucemia de alto riesgo y sin donante familiar, ¿qué porcentaje de vida normal tiene esta persona? En este paciente que tenemos de un alto riesgo, tenemos que tratar de consolidarle con trasplante de médula. Es el objetivo. Si el paciente no llega a un trasplante de médula, en este caso, como no tiene donante, toca buscar un donante fuera del país, es decir, en otra institución, pero tiene que tratar de llegar al trasplante porque el riesgo de recaída del paciente va a ser inminente. Es decir, entonces vamos a tener una recaída, va a tener que usar una quimioterapia mucho más intensa, entonces el riesgo de la sobrevida de este paciente ya se acorta, la posibilidad de salir de este paciente ya es un poco más complicada. Por eso siempre es importante y nosotros tenemos todos los canales, digamos, que podemos llevarle al paciente a este tipo de trasplante, ¿no? Tenemos también buena comunicación con el Ministerio de Salud para saber en qué momento nosotros tenemos que mandar a este tipo de pacientes. Es muy importante conocer esto porque a la final el paciente sí necesita, y quería hacer hincapié también en el trasplante de médula porque muchas veces tenemos una concepción, digamos, errada, ¿no? Que justamente el paciente cuando le vamos a hacer un trasplante es que le vamos a sacar médula de la columna y entonces no es eso. El trasplante simplemente el donante no le pasa absolutamente nada. Por eso llamo a los familiares de los pacientes que tengan leucemias, especialmente los hermanos, que se hagan los estudios de histocompatibilidad, que eso nos sirve a nosotros para saber si tiene un donante o no tiene un donante, y con eso nosotros ya podemos saber qué canal vamos a tomar con ese paciente. Muchas gracias, doctora, por la respuesta a esta inquietud que nos envían y gracias también a todas las personas que se van sumando a esta entrevista. Que bueno, ya está por concluir, doctora, y es importante, hemos hablado de temas relevantes en torno a la leucemia. Ahora, ¿existen formas de prevenir o de controlar esta leucemia y cuál sería su principal recomendación? Para evitar estas enfermedades muchas veces, digamos, no tenemos así una fórmula exacta para evitar, ¿no? Pero sí a toda la ciudadanía que nos escucha, cuando tengamos trabajamos en el campo, evitar fumigar justamente sin una protección, sin exponernos a olores tan fuertes como es a veces el cloro, la gente que hace limpieza, evitar estar tanto tiempo en sitios de radiación, que son los factores también que pueden desencadenar un tipo de leucemia. Entonces, en las otras partes citogenéticas ya como tal no se puede controlar, al final nosotros tenemos nuestros propios oncogenes que podemos desarrollar y no, así como tal una fórmula exacta no hay, pero sí evitar esta exposición a estos órganos fosforados. Y también quería hacer algo, hincapié también que la leucemia no se contagia y no se transmite tampoco, no es hereditaria, ¿no? Que son preguntas también que me han hecho muy frecuentes, si es que se transmite, no se transmite. Y tampoco es una leucemia hereditaria, es decir, que si el papá tuvo, no es que los hijos van a tener, y muchas veces también quieren, por el miedo, quieren hacerse estudios previos, ¿no? Entonces no se transmite. Muchas gracias, doctora. Siempre es importante el prestar atención a estas recomendaciones y por supuesto dejar de lado mitos y más bien ocuparse, sí, ya de detectar estos signos, estos síntomas y buscar la ayuda del profesional adecuado. Que bueno, usted ya lo había dicho, esto viene de nivel en nivel de atención y por supuesto siempre se encontrarán con el personal calificado y el que le ayudará de acuerdo al pronóstico que tenga de su enfermedad. Doctora, siempre es un gusto poder contar con su participación en nuestro programa Cita Médica y por supuesto reiterarle la invitación para futuras oportunidades. Gracias, mi querida Jessie, muchas gracias a todos los radioescuchas. Únicamente decirles que las puertas del Hospital Eugenio Espejo están abiertas, que también tenemos a veces falsas creencias también, que nosotros contamos con todos los medicamentos, con toda la atención a estos pacientes. En caso de requerir nuevos tratamientos, en caso de que no tengamos medicamentos, existen otros los niveles de
para poderles mandar hacia otras instituciones donde nos pueden ayudar. Nosotros tenemos muy buena comunicación con las otras instituciones, sea Solca, sea el Hospital del IES, donde nosotros unimos criterios y tenemos todos un solo protocolo para el tratamiento de las leucemias. No es porque me voy a una institución, voy a recibir un tratamiento, me voy a otra institución, sino es un conjunto, utilizamos protocolos a niveles internacionales que se utiliza para el tratamiento de las leucemias. Así que el hospital está altamente calificado para poder tratar una patología de este tipo y sean muy bienvenidos y aquí estamos para atenderles. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias por su participación y gracias a todas las personas que se han conectado. Entendemos que el tema ha generado bastante interés entre ustedes y esperamos que todas las inquietudes que ustedes tenían en este diálogo hayan sido resueltas. Y ya para finalizar nuestro programa y como es costumbre, queremos enviar un saludo a las personas que se han conectado a lo largo del programa, incluso nos han enviado comentarios. Un saludo especial a Rosy Freire, gracias por sus interacciones. Yesenia Mora también nos dice, excelente entrevista, mi doc. Ana Lucía Chicaiza, Ivonne Amberlash, María Fernanda Matamala, Jenny Vargas, Marina Chela, Yesenia Mora, Jenny Acosta, Ingrid Tuapanta, Ricardo Buri, Adriana Vargas, Tania Ulpo y por supuesto a todas las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta oficial de Facebook en @rconexionvital. Y de esta manera llegamos a la parte final de esta entrevista, agradeciéndoles siempre su sintonía. El día de hoy nos acompañó Michelle Lara en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción, invitándoles a ustedes este miércoles a una nueva cita médica. Un buen día para todos. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.